Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Para hablar de la seguridad en México, está con nosotros Francisco Rivas, él es director del Observatorio Nacional Ciudadano. Y es que ayer el gobierno federal presentó cifras muy alegres en torno a la inseguridad. Tan solo dijo que en el mes de enero se registró una reducción del 41.3% en los delitos del fuero federal. Informó que delitos contra la salud tuvieron una baja del 36.6%, delitos fiscales 27.6% a la baja, delitos financieros 10.6% menos y delitos relacionados con armas y explosivos 1.7% para abajo. Sin embargo, reconoció lo que es evidente: Zacatecas, Michoacán, Tamaulipas, el gobierno federal a través de la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, reconoció un incremento del 71.4% en los crímenes relacionados al crimen organizado, pero habló de una disminución en los feminicidios del 32% y de los homicidios dolosos en 14.4%. Esto es cierto, Francisco. Así ven ustedes también el reporte de inseguridad en enero. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto saludar a tu auditorio. Muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros. Pues cifras muy alegres ayer en Palacio Nacional que a lo mejor les saltaron a ustedes en sus análisis sobre la creciente inseguridad que se vive en México. Pues mira, lamentablemente el gobierno federal ha repetido una y otra vez un discurso político por encima de lo técnico. Es cierto que enero es el mes en donde tuvimos menos homicidios desde que empezó esta administración, y si comparamos lo que sucedió entre 2020 y 2021, pues vemos sí una disminución sostenida. Por ejemplo, el homicidio doloso en enero de este año tuvo una disminución de aproximadamente el 12% respecto al año pasado. Lo que es absolutamente falso es lo que tiene que ver con feminicidios. Hay que recordar que 2019 fue el año con la mayor tasa de feminicidios, 2020 rebasó 2019, 2021 rebasó a 2020, y si comparamos solo el mes de enero contra el mes de enero del año pasado, sí tenemos una reducción de apenas el 2%, nada que ver con los números que nos están dando. Pero si nos vamos a lo que teníamos al final de la administración pasada con lo que tenemos en esta administración, andamos por arriba del 20% más de feminicidios respecto a el periodo anterior del gobierno de Peña. Entonces, no hay forma, y bueno, si nos vamos más para atrás, los porcentajes aumentan de manera significativa. Entonces, Beto, lo que tenemos que decir es esto: sí hay una reducción del homicidio, pero esto no se explica a partir de una estrategia, de una acción bien llevada a cabo por el gobierno. De hecho, no hay nada que explique en realidad qué pasó, más allá de que volteemos a ver ahora sí caso por caso puntual. La Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo traen reducciones muy sostenidas del homicidio. El año pasado la Ciudad de México cerró por arriba del 20% menos de homicidios, es decir, una reducción muy importante. El Estado de México trae disminución de homicidios, Hidalgo trae disminución de homicidios, y esto compensa lo que está sucediendo en estados como Zacatecas, como Veracruz, como Michoacán, como Guerrero, como Colima, como Morelos, como Chihuahua, como Baja California, en donde pues estamos viendo un desastre en términos de homicidios dolosos. Lamentablemente Zacatecas fue un estado que le pasó exactamente lo mismo que le pasó a Guanajuato. Guanajuato hoy se está recomponiendo, pero ha costado años. Tú recordarás que hacia finales del sexenio de Peña, pues el gobierno del entonces presidente priista intentó ganar las elecciones abandonando al estado. Al final del sexenio quedaron 50 elementos de fuerzas federales por turno para un estado tan grande y tan próspero como es el caso de Guanajuato. Obviamente la delincuencia se coló y eso llevó a que Guanajuato tuviera los índices de violencia que tuvo a lo largo de los últimos años. En ese sentido, a Zacatecas le pasó lo mismo. Previo a las elecciones, el gobierno federal abandona a las autoridades locales, les deja todo el paquete, y obviamente pues eso sirvió para que se colara el crimen organizado. Ahora el problema es que de nuevo les costará mucho tiempo recuperar a Zacatecas, más si consideramos que hoy tenemos 0 pesos con 0 centavos para las policías locales y hay una ausencia de estrategia a nivel federal
para resolver el problema. Y luego tenemos a un gobernador que lo único que sabe hacer es encomendarse a Dios y invitar a los ciudadanos a que se comenten a Dios frente a toda la violencia que hay. El otro aspecto que hay que destacar es que la disminución de carpetas de investigación por pues delitos federales de toda naturaleza obedece al hecho que la Fiscalía General de la República pues lleva ya más de 3 años de vacaciones. Desde el inicio de esta administración, lo único que ha hecho la Fiscalía es retrocesos en términos de sistema de justicia. Impulsaron, tú sabes, en el Congreso una ley que es absolutamente regresiva para los derechos de las personas, pero al mismo tiempo pues ha estado solo investigando a los enemigos personales del fiscal, ya sean estos los científicos, ya sean estos sus mismos parientes, o investigando a los enemigos políticos. Pero en realidad podemos ver que pues no ha pasado nada en la Fiscalía, no hay detenciones. Si comparamos este sexenio con el pasado, tenemos un 60% menos de aseguramiento de armas. Si vemos que la unidad de inteligencia financiera ha como nunca bloqueado cuentas de personas que podrían haber incurrido en algún tipo de delito fiscal, encontramos que esas mismas cuentas siempre son liberadas porque la Fiscalía General de la República no investiga. Entonces, pues sí, que presuman que bajaron las carpetas de investigación, en realidad es una vergüenza, porque lo único que está sucediendo es que tenemos los mayores niveles de impunidad de la historia de nuestro país. El porcentaje de efectividad a la hora de perseguir un delito es mínimo, ¿no? Una vez también platicábamos contigo, nos decías de un porcentaje muy bajo, en donde después de una denuncia se podía o detener al delincuente, o ya ni siquiera eso, Francisco, de proteger a la víctima, porque hoy sabemos que cuando vas a denunciar, lo pasa en el ámbito de los periodistas, ¿no? Que cuando denuncias amenazas, pues lamentablemente esta siempre se cumple, ¿no? Efectivamente, y aquí hay otros datos que obviamente la Secretaría no quiso dar. La extorsión, como tú sabes, ha venido creciendo de manera sostenida. En la medida en la que la pandemia nos obligó a resguardarnos en las calles, tuvimos una caída en los robos, en la vía pública, en el transporte público, pero empezó a aumentar la extorsión y la extorsión sigue aumentando. El año pasado fue el peor año de la historia de nuestro país en este delito, y en este año también seguimos aumentando. El secuestro, habían presumido bajas que luego, como tú sabes, nosotros presentamos un documento tanto en diciembre como en enero, un seguimiento a este documento sobre los primeros 3 años de este gobierno, y encontramos que están falseando registros, es decir, tenemos una desproporción de otras privaciones ilegales de la libertad, que es un registro que poco se ve, y una caída en los secuestros. Pero aún con la caída en los secuestros, si volteamos a ver lo que pasó entre un año y otro, pues encontramos que, por ejemplo, el número de carpetas de investigación iniciadas por secuestro disminuyó a un 9.30%, lo que podría parecer un buen dato. Pero en comparación, si vemos el número de víctimas, vemos que tenemos un 23% más de víctimas. Eso nos dice que tal vez hay menos secuestros, pero están secuestrando a más gente. Pero en una carpeta de investigación puede haber múltiples víctimas. No hablemos del caso de la trata, del narcomenudeo, que están creciendo a niveles históricos como nunca, o que estamos viendo de nuevo pues que las bajas que se dieron durante la pandemia en términos de robo a transeúnte, de robo de transporte público, pues hoy están disparadas. Y particularmente, si tuviéramos que decir cuáles son los estados más problemáticos del país, quitando la Ciudad de México, son los estados gobernados por Morena. Los estados gobernados por Morena son los que se encuentran en situación crítica, y hay que también ahí decirlo, pues es entendible que no estén atacando a la delincuencia organizada, ya que, como sabes, el año pasado presentamos un documento sobre delitos electorales, violencia electoral y violencia electoral por razón de género, y uno de los hallazgos principales es que en toda la zona del Pacífico la delincuencia organizada operó en favor de Morena, y esos delitos electorales hoy no se investigan pese al número de denuncias que han habido por parte de ciudadanos, de medios de comunicación o de mismos actores políticos, y a esa delincuencia organizada pues claro que la están protegiendo porque es la que les ayudó a ganar a lo largo de todo el país.
¿Cuál es el defecto que tiene nuestro sistema de impartición de justicia, nuestras policías? ¿Por qué no están dando los resultados? Porque lo que vemos, sí, lo has denunciado tú muy bien, no hay incremento en presupuestos, pero vemos efectivos de la policía. Se creó la Guardia Nacional, que complementó a la Policía Federal y sacó también elementos del Ejército. Tenemos gente patrullando, pero ¿por qué no hay efectividad a la hora de proteger a la ciudadanía, Francisco? Mira, lo que pasa es que se nos olvida que México en realidad hasta hace poco más de 20 años no contaba con una policía federal involucrada en resolver cierto tipo de delitos. Es decir, teníamos a la Policía Federal de Caminos, teníamos a la Policía Fiscal, o sea, teníamos algunas policías, pero no teníamos una policía federal que se ocupase de prevención, de inteligencia, de una reacción ante el delito y que tuviese los elementos suficientes para poder combatirlo y la capacitación suficiente. A partir de los finales de los años 90 empezamos a construir las policías y en el sexenio Calderón llegamos al mejor momento en términos de gasto en seguridad, pero el gasto en seguridad de nuestro país siempre ha sido muy insuficiente y aparte muy mal usado. En el sexenio Calderón llegamos a gastar el 1.2% del Producto Interno Bruto en seguridad, pero estoy hablando de lo que incluye desde municipales hasta federal, Fuerzas Armadas y Marina Armada en labores de seguridad, prevención, reacción, procuración de justicia y sistema penitenciario, derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nada, sobre todo si comparamos que el promedio de lo que gasta la OCDE, los países de la OCDE, es el 3%. Colombia gasta más del 5%, de igual manera Brasil. Estados Unidos tiene un gasto en seguridad por arriba del 7%. Y eso fue el mejor momento. Durante el sexenio Peña todos los años empezamos a gastar menos. Y hoy andamos por ahí del 0.4%, porque también recordarás que hicimos el año pasado, actualizamos nuestro estudio sobre gasto en seguridad que hemos venido haciendo en los últimos 3 sexenios, y lo que encontramos es que del 0.9% del Producto Interno Bruto que se destina a la seguridad, más de la mitad se está yendo a la Central Camionera de Santa Lucía, al Elefante Blanco de Dos Bocas o al Tren Maya, y no a las cuestiones sustantivas de seguridad. Y quien se lleva la gran tajada en este momento de recursos es el Ejército. Guardia Nacional es un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza. Si el presidente consideraba que Policía Federal era tan inefectiva y tan mala, pues debió haber empezado por limpiar Policía Federal para luego incorporarla a la Guardia Nacional, cosa que no se hizo. Se pasó a todos los que quisieron, no a los que merecíamos o a los que valían la pena, a la Guardia Nacional. Se violaron derechos laborales y la Guardia Nacional que tenía, la Policía Federal que tenía 14 meses de formación y profesionalización, hoy pues anda en cuestión de horas en términos de formación y hay que ver qué formación están dando. Entonces, pues no hay forma, los números no son suficientes para contrarrestar un problema. Y lo malo es que la Guardia Nacional, yo creo que hay grandes patriotas dentro de la Guardia Nacional y gente muy comprometida dentro del Ejército, la Marina, etcétera, pero pues si no hay proyecto y no hay estrategia, pues de nada sirve. Luego volteamos a lo local, los gobernadores también siguen siendo omisos y siguen echándole la bolita al gobierno federal bajo la excusa precisamente que no hay recursos. Y la gran debilidad sí está en los números también, porque es cierto que México tiene aproximadamente 2.200 municipios con policías, pero el número de policías respecto al número de ciudadanos está muy por debajo del promedio de la OCDE. El promedio de la OCDE es 30 policías por cada 1,000 habitantes. En México tenemos apenas 12. Y habrá que ver a esos 12 cuántos saben leer y escribir, cuántos han tomado cursos, cuántos saben de inteligencia, cuántos saben de prevención, cuántos pasaron controles de confianza, cuántos son honestos. Y en temas de procuración de justicia, cada ministerio público en nuestro país tiene un promedio de 250 carpetas de investigación a su cargo. Te hago una pregunta, ¿tú crees que alguien puede investigar 250 casos a la vez? Pues no, y menos sin tecnología, sin reactivos, sin peritos, sin policía de investigación, y sobre todo manejando políticamente la justicia como sucede. Y lo volteamos al sistema penitenciario que está en el autogobierno, la policía penitenciaria la menos capacitada y la peor pagada del país, entiendes por qué este desastre. En México ser policía es difícil, ser periodista es difícil, ser mujer es peligrosísimo, ser ciudadano es peligroso, ser delincuente es muy fácil.
porque ni te investigan, ni te sancionan, y es muy probable que si estás dentro de la delincuencia organizada, el gobierno federal te proteja. Una situación bastante complicada. Y rápidamente, Francisco, ¿qué nos espera para los 3 últimos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando lo vemos muy distraído peleándose con periodistas en vez de estarse peleando con criminales, ¿no? Efectivamente, pues creo que lo estás diciendo a toda luz. Lamentablemente, la pandemia alteró mucho del comportamiento histórico de los delitos. Antes era muy fácil decir, en ciertos meses aumentan los robos, en estos aumentan los homicidios, porque los delitos tienden a una estacionalidad. A partir de la pandemia eso se modificó. No obstante, hemos podido correr modelos para identificar qué es lo que sucede, y lo más probable es que seguiremos viendo un aumento de la violencia. Estas disminuciones que hemos tenido de homicidios, tanto en enero como en febrero, no obedecen a algo en particular, por lo tanto no deberían de ser sostenibles. Por lo contrario, la violencia política en Veracruz o la violencia que estamos viendo en Michoacán y en Zacatecas, pues esa seguirá creciendo. No hablemos de Guerrero, de Colima, donde la gobernadora quiere renunciar porque está apanicada de la delincuencia, porque pues a mí me sorprende mucho que la gobernadora no supiera que Colima era la entidad que por 6 años se mantuvo como la entidad con la tasa mayor de homicidios del país debido a la delincuencia organizada. Ella no lo sabía, pidió el voto y no lo sabía. Entonces ahorita está espantada y quiere renunciar, lo que me parece verdaderamente vergonzoso. Pero en ese sentido, pues lo que nos espera es un aumento en la violencia. Este año tenemos 6 entidades que cambiarán de gobernador. Entre ellas tenemos a Tamaulipas, un estado que solo, sin la federación, logró reducir la violencia a partir de un trabajo muy puntual y con muchas deficiencias, pero que sí logró reducir la violencia. Y aún así, pues este estado será uno de los estados que estará principalmente en pugna por el gobierno federal, que tendrá presiones de la delincuencia organizada y que es de los estados que más fácilmente se nos descompone. Y yo creo que Guerrero de nuevo retornará a la violencia. Ya lo vimos con la quema de un mercado por un grupo delictivo dedicado a la extorsión y al secuestro, pero Guerrero es una bomba de tiempo, así como lo son otras entidades. Chiapas era uno de los estados más seguros del país y está empeorando de manera significativa, y yo creo que si volteamos a ver el mapa nacional, veremos precisamente que cerraremos con siendo el sexenio más violento de la historia. Ya hasta el momento tenemos un 60% más de homicidios respecto al mismo periodo del gobierno de Peña y más de un 100% de homicidios respecto al mismo periodo del gobierno de Calderón. Entonces, ya es el sexenio más violento y seguirá siendo el sexenio más violento, dado que no hay estrategia, no hay recursos y hay un manejo político de cosas que deberían estar en manos de los técnicos. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, te agradecemos muchísimo esta plática y vaya que nos dejas con muchas cosas que pensar sobre estas estadísticas y proyecciones. Por lo pronto te agradezco muchísimo que hayas platicado con la audiencia de la segunda emisión de Informativo NTR. Gracias, Francisco. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. Opina, comparte, participa. Interactúa con nosotros.